Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Construirte, el primero del año 2026. Y recordemos que este podcast es un espacio donde te vamos a ayudar a tomar decisiones inteligentes para invertir en inmuebles en Colombia. Y en Construirte también creemos firmemente que antes de invertir es muy importante entender temas como el contexto de la ciudad o las ciudades donde quieres invertir, los números, rentabilidad, valorización, nunca nos vamos a cansar de decirlo, las reglas del juego en términos de financiación bancaria o apalancamiento. Porque una buena decisión inmobiliaria, recordemos, no se toma solo con emoción, sino con información. Y hoy, como siempre, con mi hermosa socia y hermana Patricia, vamos a hablar de un tema que teníamos que hablar. Pues definitivamente, año nuevo, condiciones nuevas, salario mínimo nuevo. Y hoy sí queremos tener un espacio de reflexión muy respetuoso, pero también muy desde nuestra óptica con respecto al incremento del salario mínimo y analizar los pros y los contras, porque toda decisión pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Entonces, bueno, esperamos que este análisis les guste, que les permita tomar decisiones de inversión acertadas este año. Y bienvenida, hermanita, ¿cómo estás? Hola Pili, buenos días, tardes y noches para todas las personas que nos oyen o las personas que nos ven. Gracias por acompañarnos. La verdad es un reto poderles hablar a todos ustedes de algo que es la inversión inmobiliaria y que a veces hay tantos términos como tan especializados y hacerlos entender y que ustedes los comprendan de una manera sencilla ha sido todo un reto. Y como dices tú, este podcast el día de hoy es para que reflexionemos y hablemos y analicemos cómo arranca realmente este año 2026 en temas económicos y qué es lo que está pasando, digamos que con el gremio de la construcción otra vez después de las decisiones impartidas por nuestro señor presidente, específicamente sobre el valor, del valor del salario mínimo legal y que eso regula muchas de las condiciones en el margen de la ley de vivienda para Colombia, más para las viviendas que se tasan en salarios mínimos legales vigentes, que son los proyectos de interés social, vivienda de interés social y las de vivienda de interés prioritario. Entonces, Pili, vamos a ver cómo nos va, intentemos ser muy sencillas, de poder hablar de una manera sin entrar en la pasión, porque obviamente este tema nos apasiona, pero más porque desde los zapatos del constructor también vemos unas cosas muy importantes para compartirles a las personas que compran y están en el sector. Y sobre todo quiero este año comenzar tratando de que no solamente nos conozcan porque damos información de valor, sino porque somos personas que estamos detrás de una empresa que es Constructora 1A y que por nuestra marca Construirte queremos es que sepan quiénes somos los que estamos acá, la información que poseemos y que siempre tengan los, digamos que los argumentos y las herramientas para invertir en el sector constructor y obviamente que siempre lleguen a comprarnos en nuestros proyectos. Entonces, Pili, comencemos. Sí, qué lindo que lo digas porque en efecto es muy importante hablar desde nuestra óptica como constructores, pero también muy importante darle tips a aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo y que dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la inversión en Colombia? Yo quiero contar algo de antecedentes. En diciembre, cuando hablando del salario mínimo, que es el ingreso base que mueve gran parte de la economía en Colombia, cuando vimos la noticia del 23%, pues fue asombro total, ¿no? Porque usualmente, ahorita tú lo vas a explicar un poco mejor, la base para incrementar el salario mínimo está dada por el IPC, más unos puntos.
porque es lo que aumenta o debería aumentar de un año al otro los bienes y servicios en nuestro país. Sin embargo, bueno, la decisión del 23% a todos nos tomó por sorpresa y yo siendo colombiana en el exterior, lo que recuerdo fue que uno de nuestros aliados brokers acá en España, me escribió y me dijo, Pili, estoy súper preocupado porque las personas acá en España ya para poder acceder a crédito como colombiano en el exterior necesitan ganar más de 1.600 euros. O sea, el tema se nos complicó y es el producto que más se vende es vivienda de interés social. Entonces, bueno, por ahí empezamos. Entonces dijimos, bueno, hagamos un análisis y miremos qué oportunidades hay en medio de todo este desorden, porque no quiero apasionarme, pero pues sí me pareció una decisión desacertada y poco alineada a las características de la economía de nuestro país, pero particularmente con el salario mínimo, em, quedó fijado en 1.750.905 pesos, más el subsidio de transporte, que son 249.025, para que dé el valor exacto de 2 millones de pesos mensuales, que es una buena noticia para las personas que ganan el salario mínimo, pero también hay que considerar que basados en ello, pues las cosas también van a subir de precio, ¿sí? No es que yo me voy a ganar más dinero y todo va a costar lo mismo. Y seguramente pues todo se va a incrementar más del 5,10% que fue el incremento del IPC. Entonces, bueno, sobre esta primera reflexión, ¿qué tienes tú para decir, Patico? Quiero decir, intentaré ser concisa. Como estabas diciendo, el salario mínimo que se ha fijado en los años anteriores es unos 2 puntos porcentuales adicionales de la suma del IPC y el índice de productividad, que si nosotros lo hacemos, sumamos las dos, entre el 5,1 y el 0,9 que quedó el índice de productividad, llegamos a un 6% más 2 puntos porcentuales, pues en teoría, la teoría de los años anteriores y pues lo que ha pasado, significa que nosotros debimos haber llegado a un salario mínimo alrededor de un incremento entre un 8 y máximo un 10%. Si nosotros tomamos eso con lo que realmente subió, que es un 23%, tenemos un desfase de más o menos de un 15% adicional. Me pongo en los zapatos de la persona que es empleada y gana el salario mínimo, claro, va a tener un 23% adicional, pero a través de los años la economía se va a ir, digamos que balanceando y eso va a hacer que lo que nosotros teníamos pensado en los años anteriores de ir disminuyendo la inflación va a ser el efecto contrario y va a ir subiendo un poquito más. Es decir, que independientemente que esté ganando más, a las personas les va a costar más las cosas, o sea que no va a percibir realmente esa diferencia del salario mínimo. Como empresario también me pongo en los zapatos y personas que tienen medianas y pequeñas empresas, es un reto muy grande poder sostener una nómina y más cuando es un tema, digamos, de producción, donde tenían turnos, donde están las horas extras, la reducción de horas que ahorita se hizo por la reforma laboral, hace que sea muy costoso tener a las personas vinculadas y pagándoles el 100% de lo que debería ser. Entonces, ¿qué va a pasar en este entorno? Va a haber más informalidad. Y aparte de más informalidad, pues menos empleo, pues porque las pequeñas y medianas empresas no van a ser capaces de continuar teniendo las mismas personas que tenían antes, van a tener que buscar otra forma de que las personas sean mucho más eficientes para poder continuar con sus negocios. Y desde el punto de vista, o digamos que en los zapatos de nosotros como constructor, digamos que construimos vivienda de interés social y como dices, llegamos al mercado que tiene para comprar vivienda de interés social, pasan dos cosas. Nosotros como constructor siempre digamos que vendemos con un tope, que es el salario mínimo legal vigente, ya ahorita nos vas a explicar esos topes, pero en nuestra cabeza jamás estuvo un incremento del 23%. Entonces, las proyecciones que nosotros hacemos de los proyectos en el tiempo, porque nosotros hacemos un ejercicio de preventa y digamos que hoy comenzamos a vender, pero entregamos el apartamento en 3 años, durante ese tiempo nosotros jamás se nos hubiera ocurrido hacer una proyección del 23% en el aumento del salario.
Pero eso también es algo bueno porque digamos que aunque la vivienda de interés social está tasada en salarios mínimos legales vigentes, estoy segura que ningún constructor va a incrementar el valor de sus apartamentos al 23%. Sin embargo, digamos que el temor del gobierno y que nos hace sentir como si fuéramos unos enemigos o que si fuéramos algo malo cuando es él mismo que pone, digamos que las reglas de juego en el sector constructor, el temor es que las unidades subieran un 23%, pero es algo que no es así. A ver, yo quiero poner en contexto que los salarios mínimos de las viviendas se tasan al año de escrituración. Si un proyecto está para escriturar en el año 2026, los constructores podemos llegar a escriturar hasta ese tope, ¿cierto? Que ya nos vas a decir ahorita el valor. Sin embargo, digamos que eso era una política que teníamos estimada en salarios mínimos legales vigentes para poder solventar el valor de la inflación que veníamos teniendo. O sea, era como una igualdad de condiciones económicas entre lo que aumenta el valor del ingreso o del valor de la unidad y el valor de los costos de construcción que han venido aumentando también a través del tiempo. Pero con ese seguro y ese desbalance estamos seguros que no va a ser igual, digamos, que la subida del precio de la unidad y de los precios o de los costos de la construcción. Entonces seguramente muchos constructores, aunque tengamos el tope y que podamos subir el 23, no lo vamos a hacer porque ahora nos ponemos en los zapatos de los clientes y es que sabemos que si ya está siendo difícil un cierre financiero, digamos que una persona pueda adquirir una vivienda de interés social con el precio que teníamos anterior sin tener un subsidio de por medio, que ahorita quiero que hablemos un poquito de ese subsidio de la caja de compensación que aún existe. Ahora, teniendo un valor mayor, pues va a ser mucho más difícil que a las personas puedan adquirir esta vivienda, sabiendo que tienen que tener su cierre financiero, tener su cuota inicial y un cierre financiero mayor para poder terminar de pagar su apartamento. Entonces, digamos que lo que el presidente hace entender es que el constructor es el enemigo, pero lo que él hace es aporrear, digamos, directamente es a nuestros clientes, a la persona que compra y que tiene la necesidad de comprar vivienda de interés social. Entonces, eso es como mis reflexiones generales de lo que ha pasado con este aumento de salario y quiero que nos cuentes más de las cifras de esos topes que están hoy para la vivienda. Dale, sí, mira, los topes son los siguientes. Un inmueble de vivienda de interés social de 135 salarios, que en este momento es para las ciudades, municipios de menos de 1 millón de habitantes en Colombia, quedarían 232.175 pesos. O sea, pasamos de 192 millones a 236. Entonces, ahí hay un desbalance importante. Todavía no sabemos qué va a pasar con el tope bis de las ciudades principales de Colombia, que tienen un tope bis de 150 salarios, porque entiendo que el proyecto de decreto que en este momento pues estamos esperando también que se va a definir con respecto a esto es que va a bajar también a 135 salarios, pero si hacemos el ejercicio como está la ley de vivienda hoy, para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, el tope bis está en 262.600.000. Y la vivienda de interés prioritario, que es de 90 salarios, quedarían 157.581.450. Entonces, claro, el salto es grandísimo y sobre lo que tú decías, yo quiero hacer también una reflexión desde el punto de vista de constructora. Ujú. Nosotros tenemos unos inmuebles, nosotras siempre hemos trabajado con escrituración a los años de entrega proyectados, o sea, hemos vendido en pesos. Es decir, si yo voy a vender un proyecto hoy y lo voy a entregar en 2028, pues el análisis que nosotras hacíamos era, bueno, vamos a proyectar incrementos del 8, máximo el 10%, 10. Ujú. y vamos a vender a lo que se proyecta va a incrementar el salario mínimo en el 2028, ¿sí? Y siempre lo hemos hecho así porque
En eso sí, yo hallo sentido, Patico, y sí me parece justo que una persona que hoy está comprando en 180 millones, por ponerte un ejemplo, al final de su proceso, pues no termine pagando 220, porque no Así tiene ningún es. sentido. O sea, las personas en qué momento van a poder tener su cierre financiero. Y eso me parece sano, ¿sí? Yo por ahí he escuchado también comentarios como, em, es que las constructoras, muchas constructoras abusan y lo que hacen es que suben el tope bis y todos los apartamentos de 3 habitaciones los venden en el tope bis, así les salgan más baratos. Bueno, es un tema, pues, en el que no quiero como profundizar y generar polémica, pero ahí, digamos, desde la camiseta de constructores, sí me parece propio y sano que nosotros hagamos incrementos no basados en un tope, sino basados en una realidad de mercado. Y es que las personas pues no tienen el cierre financiero para comprar un inmueble en 236 millones de pesos, más lo que les vale el mobiliario, los acabados, perdón, Ujú. porque se entregan en obra gris. Y te voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó hace 2 días, Patico. Entregamos un apartamento en uno de nuestros proyectos en Armenia a un chico que de verdad, con todo el esfuerzo, Sí, tan compró lindo. su apartamento. ¿Te acuerdas del caso Sí, de él? sí, Em, y no tiene cómo en este momento poder terminarlo. acabar el apartamento. Y bueno, no, digamos que no tiene relación con el tema del incremento, porque pues él escrituró a precios El año 2023, pasado. él escrituró el año pasado, pero imagínate si él escrituró a precios del año pasado y en este momento pues no tiene la capacidad para poder montar los acabados de su apartamento. ¿Qué pasa con una persona que compra un apartamento en 236 millones? Entonces, digamos que se han generado muchas reflexiones al respecto y creo que toda esta controversia también nos ha permitido entender que, hombre, el mercado colombiano es un mercado muy de vivienda de interés social. Es un programa que ha sido exitoso desde hace muchos años y que era ejemplo en Latinoamérica. Entonces sí me parece triste y un poco desafortunado que este incremento pues vaya a golpear tanto al constructor como al que va a comprar, porque definitivamente pues nosotros quizás no nos vamos a animar a hacer tanta vivienda de interés social, ¿sí? Porque está perdiendo un poquito la connotación de lo que es interés social, ¿no? Y es Es. que las personas puedan tener su vivienda propia y una vivienda digna. Ese es el concepto de vivienda de interés social. Pero ahora, y eso ya pues te lo dejo a ti, hay algo que yo les decía ahorita, cuando antes de empezar el podcast, pues aprovechemos el desorden y hagámoslo. Y es que ya una persona que se gana 7 millones de pesos puede acceder a un subsidio con la caja de compensación, ¿no? Y yo no estoy diciendo que sea malo, pues es un beneficio. Entonces, pues aprovecharlo, pero realmente y muy seguramente una persona que se gana 7 millones de pesos en Colombia es una persona que ya tiene un inmueble, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es mi apreciación y mi análisis del tema de... Pili, yo quiero completar eso que estás diciendo y darles como una explicación. Y es que no sé por qué las personas tienen en la mente que porque el salario mínimo sube el 23%, todos los salarios de todas las personas tienen que subir el 23%. Eso no dice la ley. La ley dice que se tiene que ajustar a la persona que gana el salario mínimo. Pero uno como empresario, ¿qué es lo que debe hacer? Encontrar un ajuste razonable, porque pues lo que uno normalmente sube es el IPC, que es el 5.1. El del salario mínimo subió el 23%, volvemos al desfase que les estoy contando, además del 16%. Entonces eso lo que hace es que en vez de ser más ricos, somos más pobres y la gente no lo comprende. Volvemos a lo que estás diciendo del tope de 7 salarios.
Los subsidios de la caja de compensación, que son los únicos que están vigentes, digamos que en algunas ciudades tienen unos específicos, pero los que están ahorita, digamos, en firme son los de las cajas de compensación. Se dan dependiendo el monto de los salarios que ganes tú. Es decir, si tú ganas un salario entre 0 y 2 salarios mínimos, tú puedes acceder a un subsidio tope más o menos de 56 millones de pesos al día de hoy. Porque ya imagínate que 2 salarios mínimos quedaron en 3.500.000 pesos. O sea, si ganas entre 0 y 3.500.000 pesos a hoy, puedes entrar y pedir un subsidio a la caja de compensación por 56 millones de pesos. Y entre 2 y 4 salarios está entre 3.500.000 y 7 millones de pesos. Que digamos que ya, digamos que nuestro estrato medio quedó todo reducido en ese entre 2 y 4 salarios mínimos. Porque muchas personas, digamos que en el rango medio se ganan hasta 7 salarios mínimos. Entonces la diferencia ya... 7 millones. 7, perdón, de 7 millones de pesos. Entonces la diferencia ha sido una brecha muy grande entre la persona que ganaba el mínimo, sí, muy bien, subió el 23, pero las demás personas que van ahí, es imposible que una compañía pueda subir los demás salarios un 23%. Es decir, que los demás se ajustaron entre un 5.1 y creo que máximo un 10%. Entonces esa brecha hace que todos nos volvamos un poquito menos. En el 2026, con el nuevo salario, el tope de la vivienda de interés social, como ya bien lo dijiste, pues obviamente en las ciudades principales es de 262 millones y en las ciudades intermedias como el Quindío, acá en Armenia, quedan en 236 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que nosotros los constructores podemos llegar a ofrecer unidades o con mejores especificaciones, entregar un poquito más de acabados. Tenemos, digamos que un abanico de posibilidades. Dejarlas un poquito más económicas para que la gente pueda continuar con sus negocios y acceder a los créditos hipotecarios y tener el recurso, como bien lo dijiste, para terminarlos. Y también eso implica algo muy importante para las personas que compran. Lo primero es que las personas que quieren invertir en comprar vivienda, sea bis o no bis, y lo hemos dicho muchas veces, hasta en diciembre me acuerdo que hicimos unos videos de que aprovecha el precio del año 2025, pero bueno, eso hago aquí la cuñita. Pero pensando que iba a incrementar un 10, perdóname. Sí, imagínate. Pensando que incrementaron 10, pero el que compró en el 2025, pues está sobrado. Pero bueno, aprovechando ya los zapatos de las personas y los que quieren comprar vivienda, sea para invertir o sea para vivir, lo que siempre les hemos dicho, de tener muy presente las finanzas personales y empezar con el ahorro. Tener presente cuánto va a ser la cuota inicial y cuánto puedes tú pedir en el banco. En estos días hicimos unos videos que hablé del perfil de riesgo y el perfil de riesgo es un criterio muy importante para los bancos y eso eres tú como persona. Pues, es decir, cómo te ven los bancos a ti para poderte prestar el dinero para lo que tú quieras, no solamente para la vivienda. Pero cuando tú entras o quieres postularte o entrar a presentarte en un banco para un crédito hipotecario, tú tienes que tener muy claro que no puedes estar completamente endeudada porque eso hace que tu capacidad de endeudamiento sea menor y que como los montos y es un préstamo a largo plazo, no seas, digamos que tan atractiva para que el banco te preste. Entonces siempre está, digamos que ese riesgo. Para nosotros, y lo hemos dicho mucho, Pili, que lo primero es quitar el miedo a comprar la vivienda, independiente de todo lo que esté pasando y lo que les hemos contado, que es un tema de desahogo. Siempre el hoy es el día para invertir en el sector inmobiliario. No hay que esperar el mañana, no hay que esperar mañana, ni un mes, ni el otro año. Es hoy. Es hoy. ¿Y cómo lo logras? Teniendo muy claro tus finanzas personales, comenzar con el ahorro, meterte en proyectos que tú seas capaz de estar, no ponerte una meta muy grande en el valor de tu cuota inicial y estar muy juiciosos con tu perfil de riesgo y con lo que tú le demuestras al banco. Si no estás haciendo tus ingresos de manera, digamos que bancarizada, empezarlo a hacer, cumplir con ciertos requisitos para que para el banco tú seas atractivo. Y como te digo, yo te digo esto también porque todo esto que pasa a comienzo de año, y lo hablábamos, digamos que en el gremio,
uno se llena de temor, tiene miedo. Nosotros como constructores de sacar proyectos nuevos y las personas de comprar vivienda. Entonces el mensaje, aparte de todo lo que pase alrededor, es que la vivienda y el sector inmobiliario es una de las inversiones más seguras, porque como ya lo han visto, siempre existe la valorización y la rentabilidad. Entonces, por eso, no tengan miedo, tanto ustedes que son los que compran y los constructores que estamos acá, para seguir formulando proyectos, para seguir sacando proyectos diferenciales con cosas que los hagan, digamos que motivar al cliente a comprar en esos nuevos proyectos y seguir creyendo que todo es posible. Quiero atar esto a lo que te estoy diciendo, que independiente de lo que pase, nosotros queremos este año contarles el amor que tenemos por el Quindío y por qué queremos que la gente siga invirtiendo en el corazón de Colombia, que es digamos que es un pedacito del departamento más pequeño de Colombia, porque esto es un parque, o sea, es todo el Quindío es un parque, hay naturaleza, paz, tranquilidad y no puedes tener miedo en invertir, más si eres colombiano en el exterior, si quieres comenzar con tu primera vivienda, es el momento. Si es tu primer trabajo y quieres postularte a los subsidios de la caja de compensación, hay que informarte, hay subsidios que te ayudan a pagar tu cuota inicial, hay subsidios que te ayudan a pagar tu arriendo y creo que es importante, Pili, que le saquemos el tiempo de contar todos esos beneficios que tienen las cajas de compensación. Obviamente en las ciudades pequeñas tenemos una limitante muy grande frente a la cantidad de recursos que hay disponibles para estos subsidios, pero hay cajas de compensación más grandes a los que la gente se puede postular. Este podcast no es solamente para la gente que vive en el Quindío, sino para la gente que vive en Bogotá, que vive afuera, que puede hacer sus aportes en Bogotá y que puede acceder a estos subsidios y puede comprar acá en el Quindío. No sé más. Ahora que tú hablas de subsidios, tú sabes que, pues como soy colombiana en el exterior, pues me gusta mucho ilustrar a los colombianos que como yo estamos afuera, porque sí me preguntan mucho, bueno, ¿y yo puedo acceder a subsidios estando en el exterior? Si tú estás afiliado a una caja de compensación y tú haces tus aportes y tú demuestras ingresos hasta de 4 salarios colombianos, te puedes postular. Lo que pasa es que las cajas de compensación hacen unas revisiones y tienen en cuenta como ¿cómo se dice eso? Como unos aspectos para poder dar prioridad en los subsidios. Entonces, por ejemplo, en el Quindío, pues si es una mujer cabeza de familia que se gana 1 o 2 salarios mínimos, que no, que tiene hijos, pues le van a dar el subsidio más fácil que a una persona que se gana 5 millones de pesos, ¿no? Hablando del tema de los subsidios y siendo colombiana en el exterior, pues tú sabes que me gusta ilustrar a las personas que quieren invertir en su país y que estamos fuera. Y particularmente en este tema de los subsidios, pues son para las personas que viven en Colombia. Pero pues hay casos, lo que te decía ahora, hay algunos casos particulares, no es la generalidad, de personas que residen en otro país, pero tienen también ingresos en Colombia y aportan a la caja de compensación y tienen cómo demostrar ingresos en Colombia, ¿sí? O sea, depende, pero no significa que un colombiano pueda acceder a subsidio de la caja en este momento, pero sí tiene beneficios en términos de la tasa de cambio, porque pues te pongo el ejemplo acá en España. Un inmueble de 50.000 euros acá en España difícilmente lo consigues, a no ser que sea en un pueblo o en un municipio, ¿sí? Pero en ciudades principales como Madrid, pues no se consigue. Entonces, los colombianos que vivimos acá sí nos interesa mucho invertir. De hecho, nosotros en este momento estamos abriendo nuestro mercado acá en España, aprovechando pues, la presencia que tenemos a través mío para poder asesorar a las personas y poderles dar esa tranquilidad, esa cercanía y esa posibilidad de ayudarlos a hacer todo su proceso de compra sin contratiempos. Em, entonces, bueno, pues aprovechar los subsidios y yo
quiero como ir recapitulando porque en la medida que tú ibas hablando de todo lo que nos has compartido, yo quiero ir dando como unos tips importantes para invertir este año. Primero, todos los años tienen sus desafíos en términos económicos o en términos políticos. Particularmente las personas que vivimos fuera, como vemos noticias no tan chéveres de Colombia, entonces decimos, la situación política me asusta un poco. Sin embargo, el hecho de ser colombiano nos da beneficios enormes para invertir en nuestro país, entre ellos acceder a crédito con bancos colombianos y con el valor que yo rento el inmueble, si yo estoy pensando en irme a vivir en unos años a Colombia, pues arriendo el inmueble mientras tanto y con eso pago el crédito. Esa creo que es como la generalidad, ese sentimiento de querer volver al país, ¿sí? O si definitivamente no quiero hacerlo, pero quiero hacer una inversión en mi país porque quiero hacer una apuesta por mi país, porque, a ver, Ujú. una cosa es yo sentir que están pasando cosas no tan chéveres en mi país Y no y hacer nada. hacer de la vista gorda. Sí. Y otro es decir, mi país me necesita y cómo puedo aportar yo un granito de arena para ayudar a que la economía de mi país se mueva. Y a mí me parece muy lindo relacionar esas dos cosas, Patico. Inversión extranjera a través de los colombianos que estamos en el exterior, porque nosotros movemos una parte importante de la economía que son las remesas y adicionalmente una parte importante en términos de inversión inmobiliaria. Muchas personas mandan dinero a Colombia para poder comprar vivienda. Entonces, no tengamos miedo de hacerlo porque tenemos todo la estabilidad política y económica y de apalancamiento y bancaria, ¿no? Y también para las personas que están en Colombia. No tengamos miedo. Y pues nosotras en este momento lo hemos visto, nos han llegado muchas personas interesadas en comprar, porque definitivamente, y no nos cansaremos de decirlo, la inversión inmobiliaria es un activo refugio, es un activo que se valoriza. Entonces, más allá de ahorrar, siempre lo decimos, el primer paso es ahorrar dentro de mis finanzas personales, pero después hay que dar un salto a invertir, a que esa plata que yo tengo ahorrada se multiplique y me vaya generando utilidad o rentabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo primero. Si hay miedo, documentémonos bien. Hay muchas posibilidades. Hay proyectos espectaculares en el país, proyectos para invertir en rentas cortas, en renta tradicional, para yo tener mi segunda vivienda y pues irme en mis vacaciones a pasar unos días en mi país. Em, Muchas personas, sabes que Pili, en el invierno se vienen para Colombia. No se aguantan el frío y se vienen acá y pasan unos meses y se vuelven. Tener ese lugar a donde llegar y que aparte de todo lo puedas rentar mientras no estás. Delicioso. Sí, entonces, precisamente eso te iba a decir, que nosotros tenemos clientes que hacen eso, que viven en Canadá, en Estados Unidos, y en la época de invierno se van a Armenia, tienen su apartamento, pasan 3 meses en su país, se regresan y lo alquilan. Ujú. Entonces hay tantas opciones. El mercado en este momento en Colombia ofrece muchas opciones. Entonces, eso también es importante. Si tú quieres comprar vivienda de interés social o es la vivienda que te alcanza por tus ingresos, la recomendación que queremos hacer es que busquen inmuebles que no sean Topevis 2026, sino que sean más baratos. Lo que decía Patricia hace un momento. No, no todos los constructores vamos a subir a tope bis, no todos lo vamos a manejar así. Habrá unos que sí, pero la ventaja que ustedes van a tener este año es que si ustedes les venden a 236 millones de pesos, a eso se lo tienen que escriturar, así se lo entreguen en 2 años. Y eso es súper importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Postúlense a la caja. Si ustedes en este momento tienen Ujú. caja de compensación, postúlense. Que tú ahorita, por ejemplo, me estabas diciendo que a todos los colaboradores de la constructora, pues
ya les estaban diciendo, venga, postúlese, aprovéchelo, pues es momento de hacerlo. Mm, y bueno, iba a decir lo de escriturar en pesos sí o sí, ¿no? Pues que ahora sí tenemos que hacerlo. No escriturar en salarios mínimos proyectados para que se le incremente el precio al cliente 3 años después, porque pues, ¿cómo hace, no? No, no es tan sencillo. Eso era lo que quería como complementar las recomendaciones. Bueno, Pili, creo que hemos hablado de cosas muy importantes, nos pusimos en los zapatos del cliente, nos pusimos en zapatos del empresario, del constructor, del colaborador. Entonces creo que es un podcast con mucha información que ojalá les sirva para tomar buenas decisiones para este año y que esas decisiones sean enfocadas en comprar vivienda acá en el Quindío con Constructora 1A. Así es, así es. Y una última cosita que se me olvidó, Patico. Dile. Nosotras somos partidarias de generar empleo y yo no quiero que quede como esa sensación desde la óptica de empresarias. Nosotras somos partidarias de generar empleo, de construir futuro para nuestro país, de aportar un granito de arena en el crecimiento y en el desarrollo económico del país. Em, pero con los temas restrictivos y con el tema del incremento del salario mínimo, no es que nosotras no queramos hacerlo, o no queramos aumentarle a todo el mundo, lo que pasa es que no se puede. Y yo creo que esto lo estamos viviendo muchos de los que tenemos empresa en Colombia. Nosotros queremos de verdad generar bienestar y apostarle a nuestro país, pero pues este indicador del salario mínimo, este aumento, pues nos tomó por sorpresa. Yo no quiero ser negativa, pero sí quiero dejar como eso sembrado, ¿no? Nosotras le apostamos a nuestro país y sé que muchos de nuestros colegas constructores y empresarios tenemos esa misma mentalidad y no lo dejemos de hacer porque definitivamente nosotros somos los que movemos la economía y es muy importante que tengamos como esa mentalidad, ¿no? Que pues no es que uno no le quiera subir a todo el mundo, lo que pasa es que pues no se puede, solamente los que ganan el mínimo, ¿no? Entonces, bueno, era eso. Importante que toda esta información también la puedan replicar con aquellas personas que ustedes conozcan y que estén interesadas en invertir en finca raíz. Eh, Esperamos que esta información pues les haya ayudado a entender un poco lo que hoy preocupa, que se viene en el 2026 en términos de inversión inmobiliaria. Y recuerda seguirnos en @construirte raya al piso en Instagram y Construirte by Constructora 1A en YouTube. Y construirte by Constructora uno en Spotify, si te gusta más Spotify, para que sigas escuchándonos y que puedas también ver el contenido que tenemos allí y que pues esperamos que sea de toda la utilidad. Muchísimas gracias, gracias Patico. A ti, Pili, por este espacio de reflexión. Un abrazo a todos. Adiós y Chao. feliz 2026. Chao. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.